Buenas noches con todos, bienvenidos hoy a este After Office con la CAS. Hoy desde el sur del país, desde Loja, arrancando una discusión que esperamos que nos pueda entretener a todos, además de un tiempo político que nos da muchísimo para hablar. Así que hoy quisiera darles la bienvenida a nuestros invitados fantásticos con quienes estaremos conversando sobre qué nos queda después del paro. Acabamos de tener varios días en donde el país ha estado observando qué ha estado sucediendo, donde varias situaciones han venido pasando y después de que aparentemente ha terminado el paro, nos queda esta pregunta: ¿y qué viene después? Así que por eso tenemos dos invitados de primera, además locales, aquí hablando desde el sur del país, y con ello quisiera pedirles que se puedan presentar. Así que por favor, Enrique, quisiera arrancar contigo. Si pudieras presentarte un poquito de quién eres, qué haces y lo más importante, qué soñabas ser cuando eras pequeño. Muchas gracias, Luis Alfredo, igual a la Fundación Conrad por esta invitación, y qué bueno que se tome en cuenta a Loja, al sur del país, para poder generar estos diálogos que son importantes con los jóvenes que hoy nos acompañan. Mi nombre es Enrique Luzuriaga Muñoz. Actualmente trabajo en la Universidad Técnica Particular de Loja, en gestión universitaria ya durante varios años, y también me especializo o trato de estudiar todo aquello que tiene relación con el pluralismo jurídico. Cuando era niño, toda la vida tuve afición por los carros. Manejé desde muy pequeño y esa afición me llevaba a querer ser ingeniero mecánico. Sin embargo, el estar también en una provincia alejada, sin las opciones directamente de tener esas carreras universitarias, nos llevaban a los jóvenes a tener que salir de Loja e irnos lo más cercano a Cuenca o a la Tacunga para seguir la carrera que quizá queríamos en ese momento. Entonces, el amor en Loja somos muy familiares, yo particularmente muy familiar. Me llevó a repensar las cosas y a decantarme por otras carreras. Luego fui siguiendo los pasos de mi papá, que era abogado político, a la abogacía. En ese sentido, encaminado un tanto a la política. Me gustaba mucho. Encaminado a la política. Sí, porque tampoco teníamos la opción de estudiar ciencia política. Está mal hablado desde chiquito. Exactamente. Entonces, la profesión de abogacía nos llevaba, era lo más cercano a eso. Inmediatamente me gradué, empecé a trabajar en investigación en las comunidades Shuar del Alto Nangaritza, vinculándome directamente ya a los temas académicos, investigativos, y luego vinculado a la universidad. Bueno, esto no era un tema planificado, pero ahora que lo vas sacando, tal vez podemos abordar un poco sobre la justicia indígena y la presencia en la Constitución. ¿Está bueno? ¿No está? ¿Funciona? Pero antes de ir allá, Janine, quisiera ahora volver contigo, que nos puedas comentar un poquito más de ti, saber un poco tú desde pequeña, ¿qué soñabas? Hola Luis, qué gusto saludar también esta mesa de diálogo con Enrique, a la casa, a la Konrad Adenauer por este espacio. Bueno, ¿qué te digo? Siempre a mí me gustó la comunicación. Creo que una de las carreras que se sintonizaba con mi personalidad es la comunicación desde muy pequeña, desde participar, por ejemplo, en foros representando al colegio, y luego pues en la universidad mamá quería que sea médico. Doctora. Y claro, yo decía, no, yo quiero ser comunicadora social. Me encantaba el tema de la prensa, me encantaba el tema de la televisión, hablábamos de cine, y al final tomé la decisión correcta, que es hacer lo que a mí me gustaba. Logré estar obviamente en la carrera de comunicación, me ha ido muy bien, tengo buenos proyectos, me gradué en la UTPL, que es una universidad que quiero mucho, y bueno, la política, que la gente me identifica, fui concejal, legisladora, y parte obviamente de mi trayectoria se dedica a esa defensa por lo justo. Y bueno, y con esto, ahora ya conociéndonos, lo primero, porque este es un After Office, es un viernes y el cuerpo lo sabe, vamos a arrancar esto como tiene que arrancar cualquier After Office. Así que les invito a brindar. Salud. 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 Pero con esto, Janine, me quiero quedar contigo, porque resulta que acabamos de salir de un paro, ¿no es cierto? Y aquí, en el sur del país, además,
se vivió también el paro de una manera distinta a lo que estaba viviendo tal vez en la parte central del Ecuador. Hubieron unos cortes viales, además, aquí entre Cuenca y Loja, que además, para el día que se graba hoy, fue hace 2 días que se levantó el cierre que había ahí. Y yo quisiera preguntarte cómo se ve desde el sur del país, cómo se siente. Hay una desesperanza, hay una esperanza, estamos llegando a un cansancio del momento político. ¿Cómo se sienten las cosas desde aquí? Mira, yo creo que sobre todo desde el sector donde nosotros hoy radicamos, vivimos, siempre ha sido un sector que ha sido maltratado siempre por el gobierno central frente a la falta de una atención oportuna. Entonces, para nosotros siempre las demandas son eternas, ¿no? Pero hay momentos en donde tú identificas qué es lo que estás reclamando. El hecho de ser una provincia lamentablemente fronteriza hace que muchas veces los gobiernos no atiendan las necesidades. Y ahí es donde de alguna manera tú también identificas con ese sentir social. Sin embargo, creo que las manifestaciones de hoy no se identifican con las de los 90. Lamentablemente siento que la CONAIE ha perdido su fuerza como una organización social que fue su naturaleza. Un poco para ir entendiendo, porque acá si tú ves los rostros y hablas de los pedidos de los 90s, algunos, ¿quién no había nacido aquí en los 90s? Ahí hay algunas, mano. Entonces yo quisiera que tal vez nos cuentes cuáles eran estos pedidos de los 90. Como para... Evidentemente, primero identificando que eras una organización social que nació obviamente con ese tema de lucha, y hay que entender que, por ejemplo, la CONAIE siempre estuvo cercana al tema socialista, a los misioneros salesianos, entonces tenían esa formación, ¿no? Había una razón porque muchas de las veces los sectores comuneros no tenían la posibilidad de tener una respuesta por parte del gobierno central. El tema de subir el gas era una de las situaciones donde el país lo ponías en conflicto, pero las demandas no obedecían obviamente a su sector, lo que está pasando, por ejemplo, ahora. Yo escuchaba lo que decía un abogado, me decía, ¿por qué no ponen, por ejemplo, en una hoja de ruta las organizaciones, sobre todo indígenas, los pedidos que puedan beneficiar a su sector? Educación, ¿qué te digo?, comunitaria, de calidad. Y lo que está pasando a nivel del continente, ser el tercer país con desnutrición. Una agenda que no sintoniza, obviamente, con la realidad que deberían las comunidades pedir, versus a la coyuntura que está, obviamente, el presidente dice, voy a eliminar el subsidio del diésel, y se encienden las alarmas. Entonces, no se puede identificar que la CONAIE de aquel entonces respondía a esas demandas real porque se sentía esa naturaleza de reclamar frente a no estar tan politizado, con una ideología totalmente que buscaba trastocar los intereses de un gobierno. Y hoy sientes que sí, que hay la presencia política, que hay el interés político. Y claro, lo que decían, no tienen una hoja de ruta para pedir lo que realmente requieren. Por ejemplo, empezaron a decir que el presidente no elimine los subsidios y luego empezaron a decir que suba el salario básico unificado y que no a la consulta. Entonces ya tú puedes identificar que no hay un rostro social real, sino hay un interés también político que no permite que el país siga adelante. Entonces, desde mi apreciación, mi opinión, mi realidad, yo siento que a la gente le incomoda frente, obviamente, a lo que está pasando. Mira el riesgo país también, en la situación en la que nos encontramos, cómo subió el riesgo país, la desconfianza de los inversionistas extranjeros en dudar qué está pasando en Ecuador. Podemos acercarnos a ese país, también golpea la seguridad. La gente quiere trabajar, no hay trabajo, no hay plazas de trabajo, la inversión. Lamentablemente, de lo que veíamos ahora en las estadísticas de los diferentes ministerios, no se ha cumplido a cabalidad y esto rompe, molesta, yo creo que la estabilidad y la paz. Por eso, después de esta paralización, yo creo que iniciamos a reconstruir. Esperemos que esa sea una de las opciones y lo que más me interesa es que también existan propuestas por cada uno de los sectores. Como Loja, nosotros siempre vamos a sentir, obviamente, la necesidad que faltó algo, siempre por hacer por el gobierno. Alguien decía, el gobierno actual ha visitado otras provincias, pero lamentablemente la falta de liderazgos actuales no identificas que puedan traer, obviamente, a las autoridades para que puedan sentir la necesidad de nuestro sector. Y aquí, desde tu trabajo y tu acercamiento hacia el pluralismo jurídico, con toda seguridad habrás tenido cierta cercanía con determinados grupos, digamos, comunidades indígenas, etcétera. Yo quisiera aquí tal vez partir desde tu opinión de cómo ves tú los procesos de diálogo que se han entablado en torno, tal vez no específica y únicamente en este último paro, pero también haciendo referencia a este, sino en los otros. Porque esto que trae Yanine aquí a diálogo
yo creo que es fundamental. ¿Se están representando los intereses de las comunidades indígenas, de los sectores más afectados en las mesas de diálogo, o se están representando únicamente los intereses de unos particulares pocos con intereses políticos? Sí. Muchas gracias, Luis Alfredo, por la pregunta. Yo concuerdo en gran parte de lo que dice Janine. Hoy, para darle un término a la paralización, ha sido focalizada, ha estado planteada en ciertos lugares y lamentablemente el movimiento indígena está dividido. Creo yo que no hay un diálogo interno de la CONAIE entre los dirigentes y las bases, no se ha dialogado abiertamente y siendo este el caso, tampoco puede haber un diálogo con el gobierno porque no hay primero una decisión de todos. Hace unos meses estuvimos en Saraguro haciendo un proceso de diálogo con la justicia indígena y ahí, por ejemplo, en el pueblo Saraguro hay la necesidad en el sentido que se reconozca a esas autoridades dentro de su sistema de justicia indígena como jueces. Entonces, que se pueda tener también un par, porque eso dice, nosotros hemos sido históricamente olvidados y sin embargo hoy se nos da un reconocimiento de la justicia, pero se nos trata de forma diferente. Entonces, son cosas que están ahí latentes, necesidades insatisfechas que lamentablemente no llegan a quien debe llegar y no hay esa apertura al diálogo. En Saraguro terminaron pidiendo, el día que se levantó el paro, hicieron firmar al alcalde y a los concejales la entrega de un terreno para crear ahí un hospital para el movimiento indígena, cosa que fue por la que no había empezado el paro. Claro. O sea, empezamos por un tema de la quitada del subsidio y terminamos con la firma de un documento para crear un hospital. Entonces, son necesidades que están ahí, latentes, quizá que no se escuchan, y que hoy vemos que nos han hecho que tengamos una paralización de este tipo, pero que indudablemente no ha sido generalizada. Entonces, si ha sido solamente un grupo de personas quienes han logrado articular, digamos, un paro focalizado, como son las palabras que tú has utilizado, ¿hasta dónde llega el derecho a la resistencia? Es decir, ¿hay legitimidad en este proceso? No hay legitimidad porque finalmente este proceso lo que hizo es paralizar el país 20 y tantos días. Estamos hablando de que esta representatividad, hay una legitimidad ahí, porque yo digo, los procesos de diálogo finalmente son para comenzar a poner soluciones sobre la mesa. ¿Tú qué piensas al respecto? El derecho a la resistencia es algo que está establecido en la Constitución y hay que manejarlo con pinzas. Lamentablemente, hoy veíamos como una parte también de la población que se veía vulnerada en sus derechos estaba reclamando que ya haya ese levantamiento del paro. Me refiero en la región sur, que fue más débil, digámoslo así, al paro. Entonces, ese derecho constitucional que tenemos las personas, no solo es para los pueblos indígenas, indudablemente tiene que ser analizado y la paralización de actividades no creo que debe ser la primera vía, podría ser la última, pero que indudablemente a través de un diálogo establecido con los diversos actores, porque quizá hay muchas cosas que no son solamente con el gobierno nacional, sino también con los gobiernos autónomos descentralizados, que deben dar esa apertura, deben dar oídos para poder entender las realidades. Hay que también ser capaces de entender todo lo que ha pasado a lo largo de la historia y que indudablemente a través de los procesos de resistencia se han logrado cosas positivas, al menos en la parte teórica dentro de las instituciones de nuestro país. Pero para contentar un momento quizá y la materialización de esas cosas no se viene dando. Entonces, si se genera estas situaciones sin políticas públicas, sin hacer caso a las garantías constitucionales que tenemos, lamentablemente vamos a ser un país roto que no va a tener un horizonte fijo. Y si somos un país roto, y aquí tal vez estamos hablando, Janine, ¿es de un malestar puntual o es ya que estamos llegando al eclipse de un momento político? Actualmente tú ves que hay pugnas internas en la CONAIE, Vargas e Issa, que es una realidad. Tal es el caso que Issa, recuerdas que quería reelegirse, los estatutos de la CONAIE no le permitían, ¿y qué pasó? Pasó que luego, con la viveza de ellos, querían que él sea el presidente. Ganó con 17 votos, me parece, de diferencia, pero tú ya tienes la ideología de Issa. Si nosotros leemos el tema del libro se me fue el libro de Issa, que El estallido, ¿sabes cuál es la ideología mariateísta? Que es obviamente tratando de sacar las estrategias de obviamente el vecino país de Perú en sus años
que no aterrizan a la realidad. ¿Y cuál es el tema? Que no hay que olvidar que Pachacuti es el brazo ejecutor de la CONAIE. Y que para apoyar obviamente la segunda vuelta entre el presidente Noboa y Luisa González, firmó un convenio Pachacuti con la Revolución Ciudadana. Entonces, ¿a qué voy? La ala de ISA es una ala que obedece a ese revanchismo, a buscar conflicto y no a tratar obviamente una mesa de diálogo con sensatez, con realidad, con prudencia. Yo coincido que nosotros estamos, por ejemplo, cansados de las paralizaciones porque a la larga todo el país se paraliza. Y la mayoría de ciudadanos entendemos, obviamente, que el diálogo tiene que ser la primera herramienta. Pero tú, ¿cómo te puedes sentar a dialogar con una gente que ya tiene una estructura clara, ojo, desde las bases para tratar de imponer a un gobierno la política económica, por ejemplo, sin tener la intención de llegar a un acuerdo, sino de trastocar el interés, obviamente, de un país? Entonces, desde ahí yo creo que no hay un consenso real y creo que es oportuno lo que pasó ahora en la CONAIE, porque se evidencian los intereses, pero también ver a la gente de Otavalo, a la gente de Saraguro también con propuestas es positivo, porque el gobierno va a diferenciar. Yo voy a hablar con las bases. Lo que hizo el gobierno para mí me parece una estrategia fundamental, trasladarse al lugar en donde empezó obviamente las manifestaciones y decir, bueno, el presidente no está pintado, el presidente está en territorio, pones a la mesa a trabajar y resulta que él habla con las bases y no con las cabezas principales. Entonces, ¿esto a qué obedece? A que los líderes no representan realmente a la gente de los diferentes sectores. Enrique, yo quería preguntarte algo a ti. Obviamente eres abogado y conoces de estos temas. ¿Tú cómo calificas el sistema de la justicia indígena? ¿Cuál es el control que se le da? Porque es uno de los temas que están obviamente hablando. ¿Realmente existe justicia indígena? ¿Quién es el que los está controlando? O sea, es uno de los temas, porque los excesos también no se los puede vigilar. Tú dices, ahora quieren ellos ser jueces. ¿Es posible entrar, por ejemplo, en esas peticiones ahora? Sí, realmente está mal entendida la justicia indígena y muchas cosas que principalmente salen en las noticias no son justicia indígena, ¿sí? Son linchamiento, son cualquier otra cosa excepto justicia indígena. Entonces, si bien es cierto, yo sí considero que como un proceso de restitución a aquellos grupos que históricamente habían sido vulnerados, es necesario que se reconozca, más aún cuando somos un pueblo con diversas nacionalidades de una cantidad de pueblos. Es necesario que se reconozca, pero no tan ampliamente como está establecido en la Constitución. Sí, reconocemos a dos sistemas de justicia, pero no hay una ley secundaria que genere los límites necesarios. Existe una problemática jurídica entre los límites de la justicia indígena y eso no es desconocido. Si la justicia indígena es ancestral, deben conocer muchos temas, pero no todos. No ha habido ancestralmente temas de derecho tributario, delitos de cuello blanco, que hoy pudieran conocer. Entonces, si bien es cierto, no deberían. Mi criterio es que no, porque la justicia indígena es ancestral y cada una de las justicias debe tener su propio proceso. Lamentablemente, con una mala función judicial en el sistema de justicia ordinario, los ciudadanos no han podido sino regresar la mirada hacia la justicia indígena para poder tener celeridad dentro de lo que pasa. Por ejemplo, ¿cómo entender cuando los secuestran a los militares y les llevan a ser sancionados con justicia indígena, no? Claro, eso no es justicia indígena. Exacto, ¿cuál es el límite en ese sentido? No existe un límite. La Corte Constitucional, que ha sido la llamada en nuestro país a resolver todo aquello que la Constitución del 2008 dejó abierto, nos está dando esas luces, ¿sí? Hoy sabemos que casos inclusive civiles, la Corte Constitucional ha dicho, puede conocer la justicia indígena. En casos penales nos ha dado luces que, por ejemplo, asesinatos no puede conocer la justicia indígena, pero no podemos esperar que una Corte Constitucional nos diga todo lo que debemos hacer, y más aún cuando está hoy en debate si se elimina o no la Corte Constitucional, que creo yo, ese es uno de los objetivos de la nueva Constitución. Yo personalmente pienso que uno de los valores fundamentales de todo ciudadano es la libertad. Y además, dentro de tus roles como el que ejerciste como presidenta del Consejo de Comunicación, para mí, algo que se vivió mucho durante la etapa del correísmo fue la persecución y la limitación de la expresión, la famosa ley Mordaza. ¿Cómo logramos que, si estamos hablando hoy de un posible cambio constitucional, cómo garantizamos tener una libertad de expresión más adelante? Porque siempre puede ser incómoda a ratos la crítica, pero ¿cómo logramos blindar esto a nivel constitucional? O por lo contrario,
deberíamos dejarlo sin blindarlo y deberíamos dejarlo a un nivel legal. Bueno, yo creo que como derecho humano la libertad de expresión tiene obviamente que garantizarse. Hay sentencias igual en el marco internacional y más aún por todas estas sentencias de persecución del exceso de la norma por ciertos fiscales y jueces que determinan obviamente un abuso de poder frente a esto. Y por supuesto que tiene que existir un blindaje. Considero que la Constitución, personalmente, yo no creo que tiene que ser el traje que le calce al Ejecutivo que llegue, sino que tiene que ser una hoja de ruta donde tengamos, claro, inversión extranjera, seguridad jurídica, el tema del arbitraje internacional, el tema de libertad de expresión. La actual Constitución es tan garantista, lo que decía Enrique, pero en el día a día de cumplir es casi imposible, entonces no se ajusta a la realidad. Para nosotros, al frente de la institución del Consejo de Comunicación, y te digo, o sea, es tan paradójico esto que me pasa a mí, porque yo fui la ponente en eliminar la Supercom. Estuve justamente en la Comisión de Derechos Colectivos y llegaron obviamente la mayoría de periodistas a pedir que cerremos obviamente esa institución. Hubo obviamente un informe donde se abusaba desde cierta institución para tratar obviamente de perseguir a la prensa. Estos errores que menoscaban la democracia no pueden seguirse cometiendo. O sea, nosotros no hemos aprendido nada de estos errores del pasado. Por lo tanto, una vez que nosotros ya tenemos, por ejemplo, el evento terrible del asesinato a los 3 del comercio, ya te obligas a repensar cómo Estado. La tienes a la Sarito Ortiz amenazada por uno de los narcotraficantes como Leandro Norero, lo tienes al candidato a la presidencia, investigador como Fernando Villavicencio asesinado, y un sinnúmero de periodistas que tienen miedo en ejercer la libertad de expresión. Entonces, la libertad de expresión bien llevada, obviamente, corresponde a ser uno de los factores positivos para sostener un equilibrio en un país. Así que yo espero y aspiro realmente que tengan la posibilidad de enmarcarse en estas sentencias a nivel internacional, en recordar los rostros de estos valientes periodistas que ofrendaron su vida por hacer su trabajo. Y tercero, los medios de comunicación, la prensa, siempre tiene lamentablemente un choque con el poder. O sea, esto es parte lamentablemente de este peso y contrapeso. Sin embargo, la tolerancia también es parte de un ejercicio desde el funcionario público. Nadie nos obliga a ser candidatos, nadie nos obliga a ejercer un rol al frente de una institución. Por lo tanto, la información pública no me pertenece a mí, como Janine Cruz, sino es para transparentar, obviamente, los procesos. Y creo que la prensa en su momento hizo un trabajo muy bueno frente a tratar de sacar a la luz temas de corrupción. Y te digo esto porque cuando nosotros tuvimos la posibilidad en la Asamblea, en una primera vez, ser parte de la comisión que investigó el asesinato del general Gabel, se perdió información pública. Imagínate lo que es un crimen de Estado. El comandante de la FAE asesinado. Y luego la Corte Constitucional obliga a que exista sanción a los funcionarios que perdieron la información. Hicimos una lucha titánica para recuperar documentos donde daban una hoja de ruta para buscar a los nombres de presuntos autores intelectuales. Entonces, este ejercicio tú entiendes que el periodismo bien llevado, serio, obedece realmente a luchar a favor de un país en la transparencia. Y también hay que poner en debate la calidad de periodistas que tenemos. Yo creo que hay que entender que el periodista tiene una de las misiones más importantes, que es dar información al ciudadano de lo que pasa. Lamentablemente yo siento que ahora con la proliferación tecnológica, hoy cualquier se hable, Facebook, Twitter, X, Instagram, y hacen cualquier pronunciamiento como medio digital. En la Constitución, en la Ley Orgánica de Comunicación, en el reglamento de la Ley de Comunicación, no hay un artículo donde se defina qué es un medio digital. Entonces, hoy tenemos un sinnúmero de medios digitales y no tenemos a alguien que sea responsable en el momento de emitir, obviamente, información. Creo que hay una deuda en ese sentido, pero personalmente creo que defender la libertad de expresión como uno de los derechos humanos es fundamental para cualquier sociedad. Yo no sé si es que al final del día, si es que consideran que hay algo por fuera de ideología, y si es que uno analizando ya mucho más a profundidad estos conceptos, de verdad uno se da cuenta que hay grietas sociales que son quizá insalvables y que lo mejor sea o tomar postura o seguir aportando por conceptos políticos indeterminados. Gracias, Nicolás, por el planteamiento
tu pregunta. Yo considero que lo que nos falta como país es que tomemos postura. Gracias. Necesariamente hoy hemos visto muchas personas que hemos estado solamente viendo lo que sucede y nos hemos alejado de la política como tal. Todos decimos, no somos políticos, nosotros no nos gusta meternos allá que tomen las decisiones entre ellos, cuando es fundamental que cada uno de nosotros tomemos esa postura y que indudablemente, Nicolás, no estemos por fuera de las ideologías. Es importante que nosotros también tengamos criterios propios, indudablemente, más allá de derechas o izquierdas, sino más bien en el sentido de ser propositivos para poder generar cambios que son tan necesarios. Muy al lado de que mi criterio personal sea en que crean que son malas o no los dos poderes del Estado que están añadidos fuera de los demás países, es de que si hay algún otro mecanismo que a través de una constituyente se pueda cambiar, o sea, a través de alguna reforma legal que se pueda cambiar o eliminar estos dos poderes, ¿creen que exista de verdad? ¿Qué hacemos con los dos poderes si los eliminamos? Gracias, Sebastián, por tu importante pregunta. Tradicionalmente, el constitucionalismo nos plantea que hay tres poderes, ¿no? El ejecutivo, el legislativo y el judicial. Sin embargo, en Venezuela y en Ecuador se decidió incluir dos nuevos poderes, la función electoral y el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Este último para institucionalizar la participación ciudadana, ¿no? Antes, con la Constitución del 98 en nuestro país, se hacía lo que hoy hace el Consejo de Participación a través del Congreso Nacional, que eran los legisladores electos democráticamente quienes decidían, por ejemplo, la designación de las principales autoridades a nivel nacional. Hoy se plantea el hecho de que no podemos eliminar algo que es fundamental dentro de la Constitución, como son estos dos poderes, sino es a través de una asamblea constituyente, y que precisamente ese es uno de los objetivos planteados para esta Constitución. Es decir, se los puede eliminar y se puede funcionar con estos tres poderes como funciona en el mundo, ¿no? Una pregunta a ti, Enrique. Hemos visto cómo durante el paro la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas ingresaron a propiedad privada para buscar a personas, para sacar a personas, ingresaron a la Universidad Central del Ecuador a tirar gas lacrimógeno a los manifestantes que estaban en la Avenida América y muchísimos casos más. Mi pregunta es, ¿a qué punto debemos llegar como Ecuador para que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional hagan lo mismo contra la delincuencia y la inseguridad? Yo como ciudadano y como estudiante siento impotencia en ver que la inseguridad ha secuestrado a nuestro país por completo, pero veo que la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas tienen la posibilidad de reprimir una marcha. ¿Por qué no pueden reprimir la inseguridad que nos tiene también secuestrados a nosotros? Muchas gracias. Gracias, Esteban, por tu pregunta muy valiosa también. Y precisamente todos hemos sido testigos de estas cuestiones que han pasado, que indudablemente es brutalidad policíaca, militar, no hay otra explicación para ello, y vemos cómo el Estado finalmente tiene los recursos como para también intervenir zonas en las que se requiere dicha intervención. Entonces sí nos deja un sinsabor, ¿no? Este tipo de cosas, porque se ve al menos, y como no hay una información oficial, no hay una apertura tampoco al diálogo propiamente dicho, no sabemos qué es lo que pasa, por qué acá sí, por qué en otros sectores no. Yo hacía esta pregunta también a una de las personas y decían, es que meterte a pelear con el crimen organizado es otra cosa que repeler una manifestación o que capturar a un manifestante. El meterte a pelear con grupos de delincuencia organizada es realmente declararle la guerra a ese crimen organizado, y quizá pueda ser también dañino para el país como tal, ¿no? Parecernos a México, qué sé yo, que son estados totalmente fallidos, donde hay esta lucha que finalmente genera también mayor desastre dentro de la ciudadanía, más muertes, entre otras cosas. Entonces, indudablemente tenemos que nosotros reprochar estas cosas. Creo yo que la justicia internacional finalmente dirá algunas cuestiones, porque está bien que se restituya el orden, pero sí también hay que ver que las fuerzas policiales no cometan estas arbitrariedades, ¿no? Entonces, yo en ese sentido, pues estoy totalmente
condenando estas cosas y doy esa respuesta que pienso es la que sucede por el otro lado. Le voy a usted hablar sobre el derecho a la resistencia y me asustó un poco, porque me hizo entrever como que eso era un derecho de multitudes o colectivos. Y yo quisiera primero una aclaración sobre eso, porque yo me resisto a todo, casi a todo. Y por andar resistiéndome a casi todo, me pasa casi todo. Pienso yo que el derecho a la resistencia es un derecho consagrado en los derechos humanos del individuo y que por tanto no debe estar plasmado taxativamente en la Constitución. Entonces, mi primera pregunta: ¿los convenios internacionales deben estar sujetos a la Constitución ecuatoriana o la Constitución ecuatoriana debe estar sujeta a los derechos humanos universales, las declaraciones? Muy bien, ¿arrancas tú? Sí. Gracias, Bolívar, por las inquietudes y comentarios también planteados. Indudablemente, la Constitución está sometida en cuanto tiene que ver con derechos humanos a esos derechos humanos internacionales. Sin duda, el derecho a la resistencia no es absoluto, indudablemente relativo. Yo me quisiera resistir a muchas cosas, pero lamentablemente no es posible porque vivimos en un estado de derecho. Y yo siempre creo que en cada momento, en cada crisis, en cada dificultad también hay una oportunidad. Y yo quisiera ir cerrando esto porque si al día de hoy tuviéramos una varita mágica que podría concedernos cualquier deseo, ¿cuál sería tu deseo de que cuál es este cambio fundamental que debería tener la Constitución? Como varita mágica decía, reconstruir el tejido social. Y luego ya formalmente y materialmente, yo sí quiero comentarles a todos que nosotros desde 1830 hemos tenido 20 constituciones y hacemos un promedio es a constitución por cada 10 años. Es decir, siempre la forma en cómo se ha desarrollado una constitución no ha permitido que el gobierno pueda desarrollarse de la forma que ha querido. Yo sí creo que si es que hay un cambio constitucional o no hay un cambio constitucional, el funcionamiento de las políticas públicas, la creación de políticas públicas de calidad deben ser fundamentales. Y con esto vamos a pasarle la varita mágica ahora a Yanine, para que ¿cuál sería este cambio fundamental? Que si tuvieras la capacidad de hacerlo por decreto, por declamación, que esté en la Constitución, ¿qué sería eso que quisieras cambiar o a lo mejor que quisieras conservar? Yo creo que hay que entender que es importante mejorar el tema de la justicia en el país. Creo que hay que elevar el debate, ¿qué es la justicia realmente en un Estado democrático? Poner jueces a dedo, tener el Consejo de la Judicatura. Personalmente, yo no creo que el Consejo de la Judicatura tiene que existir. Creo que se tiene que eliminar el quinto poder. Creo que se tiene que elevar a debate el tema de los partidos políticos, porque ahí nace, yo creo que la felicidad o la destrucción de una sociedad. Hay que reducir la responsabilidad de estos actores porque son los partidos o movimientos políticos quienes al final del día te ponen en una papeleta hombres y mujeres que van a cambiar, entre comillas, el destino de tu vida, ¿no? Entonces, si los partidos políticos no tienen una responsabilidad de formar, de investigar dentro, obviamente, de sus partidos, sus casas democráticas, como quieran llamarle, es difícil tener gente proba que pueda responder a las demandas sociales. Creo que esa parte para mí es medular, es importante. Y mira, hay un dato que me quedé preocupada. La provincia de Loja tiene 21 partidos políticos. Pichincha, 17. Con medio millón de habitantes. Imagínate. Y Pichincha tiene 17. Y tú te pones a pensar y dices, ¿por qué tantos partidos en una provincia pequeña relativamente comparando con, por ejemplo, con la capital? ¿Realmente obedecen a tener estructura sólida, donde existe un pensamiento firme, donde existe una convicción clara, donde formen a los jóvenes? No. Entonces, ese pensamiento debería nosotros obligarnos a ser un ciudadano también que cuestione estas prácticas que no tienen para nada garantías de democracia y tampoco que tenga un rostro de frente a la problemática social. La Constitución es el acuerdo social que tenemos sobre cómo queremos que la sociedad funcione. Y ante esto, el país lo que necesita es un acuerdo social que prevea derechos que se pueden garantizar, capacidad de desarrollo, un sistema de pesos y contrapesos, garantías a las libertades
y sobre todo que sea un espacio de diálogo y acuerdo. Esto es lo que requiere el país, diálogo, acuerdos, conversar. Así que agradecerles muchísimo a todos ustedes. Les invito a que nos sigan en redes sociales, a nuestros invitados. Aquí ha estado pasando todo el tiempo arriba. Si quieren revisar las redes sociales, hasta una próxima ocasión y recuerden que la democracia es responsabilidad de todos. Buenas noches.